5 de la tarde con 9 minutos. Estamos en una tarde perfecta de Radio Pauta junto a ustedes y hablamos acerca de una mujer que desde principios de este año la administración de su edificio comenzó a hacerle advertencias y cursarle multas por la tenencia de 2 perros en su departamento. Y esta mujer además le habían informado que debía deshacerse de uno de ellos porque el reglamento de copropiedad solo permitía un animal de compañía por residencia. Finalmente, la Corte de Santiago revierte la expulsión de esta mascota de este edificio con el argumento de que no aparecen como seres simplemente desechables. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el reglamento? En el caso que usted nos esté escuchando y le haya pasado esto, ¿cómo podemos nosotros como Radio Pauta ayudarlo en estos casos? Nos comunicamos de inmediato con Luis Vallejos, el expresidente de la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios de Chile. Luis, bienvenido a Radio Pauta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Luis, partamos por lo básico. Yo asumo que también conoces el caso de esta mujer. Hagamos distintas distinciones. Primero, la diferencia que hay en el reglamento de copropiedad, en el reglamento interno de un edificio y además en la ley que, si no me equivoco, la pronunciaron hace ya casi 2 meses de protección animal, en donde se reconoce la calidad de seres vivientes y sensibles a las mascotas. Correcto. Bueno, lo primero hay que entender que existe una ley de copropiedad, que es la ley 21442. Las personas que viven en comunidades se someten a esta ley, que rige, digamos, cómo funcionan las comunidades, cómo deben funcionar. Adicionalmente a eso, cuando los condominios son creados, las inmobiliarias generan un reglamento de copropiedad que incluye los deslindes, cómo está configurado el condominio, las alicuotas, que es lo que tiene que pagar porcentualmente cada propietario, y después las comunidades, una de ellas que están formadas, algunas generan estos reglamentos internos, que son, digamos, creados dentro del condominio para mejorar el desempeño y el funcionamiento de áreas comunes, por ejemplo, si hay piscina, cómo se va a manejar, el tránsito de las mascotas en áreas comunes, cosas por el estilo, también pueden ser normadas en un reglamento interno, el cual debe ser validado. Actualmente estamos en un cambio en la ley de copropiedad nueva, 21442, que indica que a 23 de abril de 2024 tienen que estar actualizados todos los reglamentos de copropiedad. Es decir, lo recomendable a los edificios hoy día, a las comunidades, es que tomen su reglamento de copropiedad actual y al momento de actualizarlo, incluyan este reglamento interno, cosa de dejar solo el reglamento de copropiedad, el cual tiene el título del Conservador de Bienes Raíces, con las respectivas multas y sanciones necesarias para las distintas funciones que cree la comunidad en sí. Luis, en el caso de esta mujer, en donde la Corte de Santiago finalmente revierte la expulsión de su mascota, ¿se podría considerar que por la entrada en vigencia de la ley que tú nos comentabas, de la ley de copropiedad, que contempla que el reglamento de copropiedad no puede prohibir la mantención de mascotas, el que el edificio haya presentado multas contra esta mujer y que incluso le haya dicho que uno de sus 2 mascotas debía ser expulsado, es ayer cuando hablamos de un acto ilegal de aquellos que quisieron cursar la multa contra esta señora? Claro, lo que ocurre es que la nueva ley de copropiedad, 21442, le cambió el estatus a las mascotas. Las mascotas no pueden ser prohibidas hoy día, son un integrante de la familia, así fue entendido por la Comisión de Vivienda cuando generó la ley y el espíritu de la ley. Entonces, finalmente, si tú le dices a una persona que tiene 2 perritos, 2 gatitos, 2 de algo, le dices no, solamente uno, pasa a ser casi un acto discriminatorio. Entonces, por eso la Corte Suprema o las apelaciones define que efectivamente al lugar que pueden tener las mascotas. La ley de copropiedad no prohíbe las mascotas, permite las mascotas, pero a mí, a título personal, considero que deben haber más reglamentaciones. Por ejemplo, los tipos de mascotas, el máximo de mascotas, los tamaños de mascotas. No puedes tener, digamos, 4 perros
pastor alemán en un departamento de 2 dormitorios, pero se puede dar, ya que la ley en sí no lo sanciona, lo sancionarían otras normas, como la ley de tenencia responsable, donde efectivamente el animal tiene que estar en un espacio adecuado a su tamaño. Bajo esa lógica, los administradores de condominios es muy simple, deben recurrir a la municipalidad envía un inspector que va a revisar las condiciones del animal y va a cursar multas o advertencias para que se cambie esta condición. Por lo tanto, existen normas, pero la ley de copropiedad, como tal, no prohíbe la tenencia de mascotas. ¿Y ahí cuál es tal vez, ese límite o ese hilo muy delgado de que, por ejemplo, claro, un edificio dice si se admiten mascotas por la ley existente, pero, por ejemplo, en este edificio no se aceptan perros de tal tamaño? ¿Se puede hacer eso? O sea, al final, ¿cómo es ahí la disputa entre el reglamento y la ley, finalmente? Sí, correcto. Bueno, no hay una disputa. El tema es que los condominios, propiamente tal, que es donde vive gente, arriba, abajo y a todos los lados, viven muy juntos, requieren normas para que la convivencia sea adecuada. Por eso, el conjunto de normas, digamos, de las leyes están pensados para esto, para que vayan regulando cosas. Por ejemplo, el condominio puede definir en su reglamento de copropiedad que los animales no pueden transitar en los ascensores en el piso, sino que tienen que transitar en brazos de sus, por ejemplo. Si tienes un animal de un determinado tamaño, que transite con un bozal, por ejemplo. Que los animales siempre transiten con la correa del dueño, nunca sueltos. Ese tipo de normas son las que se pueden generar para mejorar la convivencia comunitaria. Pero, te reitero, la ley define que las mascotas están permitidas como tal, pero hay que después hilar más fino y generar estos cambios en el reglamento de copropiedad para que la comunidad finalmente tenga una mejor convivencia. Porque hay gente que no le gustan las mascotas, hay gente que le gusta mucho. Todo varía, por lo tanto, esto es una sociedad libre, digamos, todo el mundo tiene que funcionar sin pasar a ayudar a los demás, para eso están las normas. Luis, ¿ves tú tal vez la falta de algún organismo, autoridad, que se tenga que hacer cargo de este tema? Bueno, de hecho existe la ley de tenencia responsable de mascotas que norma muchas cosas de las mascotas, digamos. Ahora, existe una especie de conversación entre las leyes, porque una ley permite las mascotas y permite hacer normas del tránsito de mascotas en áreas comunes, que sería la ley de copropiedad, y por otro lado está la ley de tenencia responsable que fiscaliza a quienes no tienen a sus mascotas adecuadamente. Por lo tanto, con esos dos conjuntos legales yo creo que es más que suficiente. Es cosa de que el condominio sepa hasta dónde llega la ley de copropiedad y sepa también hasta dónde llega o empieza a regir la ley de tenencia responsable, y con eso vamos a lograr una armonía en el funcionamiento. No es algo difícil, pero hay que tomar en cuenta a todo el mundo. Las comunidades son grupos de personas que viven juntas y que tienen una serie de cosas a compartir. Entonces el mundo en comunidad es muy entretenido, pero puede ser una pesadilla si no está bien manejado. Ahí es clave la función del administrador. Nosotros como gremio en Agasech siempre estamos buscando la mejora continua. Los administradores de nuestro gremio están sujetos a las actualizaciones permanentes de todo, tenemos chat diario y también tenemos un código ético. Entonces finalmente las comunidades ahí pueden confiar que la administración va a ser hecha de forma profesional. Luis, antes de que se nos acabe el tiempo, ustedes como Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios, ¿han hecho tal vez alguna propuesta con este tema? Porque claro, tú nos contabas, está la ley, después abajo está el reglamento, como que uno de repente no llega hasta el final de esa pirámide, de esa letra chica, y también uno ve procedimientos en donde, claro, tienen que ir en la administración del edificio a comprobar que él es el administrador, luego hacer el reclamo. Al final estamos hablando de un proceso de que, al menos yo creo, debe durar bastante. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no están muy difundidas todavía. Uh-huh. Por una parte, nosotros como gremio agrupamos a administradores y nos preocupamos de que estos administradores sean, ojalá, los mejores administradores del país. Por eso nos buscan mucho a los administradores del gremio. Va a empezar a funcionar, según la ley de copropiedad, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que es una institución dependiente del MIMBU, que básicamente va a generar dos cosas. Una,
van a poder hacer reclamaciones los residentes en los condominios, reclamaciones fundadas con documentación hacia los administradores. El administrador que no trabaje bien va a ser sancionado derechamente. Y va a haber un registro nacional de administradores donde van a figurar el historial de cada administrador. Y ahí las comunidades van a poder, antes de contratar a un administrador, ver cómo es administrador, cuáles han sido sus problemas que ha tenido y los que no. Nosotros como gremio estamos permanentemente analizando cómo funcionan las comunidades y en general la ley de copropiedad. Actualmente sabemos 21 administradores que estamos agrupados, trabajan conmigo, y que estamos artículo por artículo de la ley de copropiedad haciendo mejoras, modificaciones. Todo esto va a ser enviado a la Comisión de Vivienda para que ellos como legisladores tomen en cuenta y mejoren un poco más la ley de copropiedad. Perfecto, estamos hablando con Luis Vallejos, presidente de la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios de Chile. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Radio Pauta, que estés bien. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, hasta luego. Nosotros seguimos acompañándolos con música, lo que suena es La Ley, Cielo Market.